Ahora, si no me equivoco, ya estamos en contacto con nuestro amigo Jorge Rulli. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Bueno. Me río porque me decías que conmigo querías superar la coyuntura, pero yo soy extraño conmigo mismo, ¿viste? Quisiera partir de la coyuntura. Ah, bueno. Pero bueno, es una no, a veces me sorprendo a mí mismo, pero claro, pero ¿sabes? Lo que ocurre es que me estuvieron leyendo algunas cosas de la época de Roque Sespeña y de Hipólito Yrigoyen, la tremenda pelea que se dio para conseguir la ley del enrolamiento y el voto secreto y obligatorio. Es fascinante, ¿no? Uh-huh. Sobre todo es fascinante leerlo en el contexto actual de las elecciones actuales, ¿no? Claro. Y lo que costó, y los diputados que decían que en el Congreso decían hay olor a podrido, decían, ¿no? Hay olor mefítico. Y bueno, y Hipólito Yrigoyen, que no tenía ya armas para pelear, lo que hacía era ocultarse. Entonces los servicios de informaciones lo vigilaban constantemente, pero él desaparecía y todo el mundo se ponía en alerta porque imaginaba que iba a haber un golpe de Estado, pero eso era una manera de presionar. Claro. Y Roque Sespeña, que se embarcaba, que no se embarcaba, que no se sabía dónde iba, viste, era todo un juego de presiones. En medio, claro, hay que entenderlo en el contexto de aquella época, ¿no? Hasta que salió, pero había evidentemente mucha fuerza en contra, ¿no? Bueno, esa ley, de alguna manera, yo me arriesgaría a decir que es obsoleta. En el contexto actual es un tema a debatir, pero bueno, por eso, partiendo de eso, ¿no? Yo ¿Por qué decís que es obsoleta? Y porque habría que adecuarla. Bueno, ahora lo que voy a explicar, digamos, yo relaciono mucho este gobierno con lo que conocí en los 70. A mí los años 70 me marcó profundamente porque conocí, porque hablé, porque confronté con los montoneros, ¿no? Y con su pensamiento violento, excluyente, coercitivo, ¿no? Y entonces allí me parece que había una visión del poder, que es el problema. El gran debate pendiente de la Argentina es el tema del poder. Y el poder en ellos, en los años 70, no solamente el montonero, pero en la época era muy oscuro, era negativo, en el sentido de que era un poder coercitivo que intentaba imponer una idea, ¿no? Uh-huh. Pero sin mayores mediaciones. Sí. O sea, no buscaba ganar la voluntad del otro, sino que, y lo expresa tanto Perdía como Firmenich, cuando confiesan que de haber ganado, pensaban ellos que había que producir la ejecución extrajudicial, la ejecución sumaria de 500.000 de personas, para que la Argentina lograra un estatus no revolucionario. Te das cuenta que es el poder sin mediaciones, cuando ya no hay ni siquiera un afán de persuadir al otro, sino de extinguirle su voluntad, ¿no? Que es lo que, bueno, a veces mucha gente critica de algunas medidas militares que se tomaron en la época, pero uno lo entiende en la jerga militar. El tema del poder se vive de esa manera, digamos, es más reglamentario, pero a nivel de una organización civil, aunque se pretenda revolucionaria, y pega fuerte, nos revela, ¿no? Nos revela, sobre todo porque la Argentina tiene una larga tradición de proyectos que aunan voluntades, ¿no? Uh-huh. Donde se habla mucho de la cosa comunitaria, la organización es muy importante en la tradición argentina, y sobre todo el pensamiento de la alteridad, ¿no? Que por ejemplo, yo lo recuerdo mucho en Rodolfo Kusch, ¿no? Que bueno, la alteridad es el descubrimiento del otro, el reconocimiento del otro, ¿no? La aceptación de que hay otras perspectivas y te tenés que sentar a considerarlas, porque lo que tiene que salir es algo
emparentado, algo común. Claro. Bueno, esa idea siempre estuvo en nosotros. Claro, no está en el ejército, por supuesto. El ejército es un instrumento diferente. A veces hay que entender estas cosas. Así como ellos nos intentaron juzgarnos a los civiles con su reglamento, nosotros tendríamos que entender que a ellos se los conformó como instrumento para otra cosa, ¿no? Pero bueno, son todos temas del pasado. Pero este tema, a ver, la alteridad me parece muy importante, porque me parece que siempre en los movimientos populares y en el movimiento nacional de Argentina estuvo presente la alteridad. Y eso, yo siento que el kirchnerismo es la continuidad de aquellos años 70, pero aprendieron la intermediación del poder. Es decir, la idea más inteligente de que en vez de extinguir al otro, lo que tenés que lograr es que el otro piense como vos, que el otro acepte lo que vos pensás y que lo acepte de buen grado, aunque vaya contra sus propios intereses. O sea, el pobre de toda pobreza, que a nombre de un plan o de un salario familiar vota a Cristina, bueno, logró contradecir sus propios intereses y piensa como el poder, no acepta las reglas del poder. Por eso Rodolfo Kusch siempre decía que incluso tiene un libro que se llama La negación en el pensamiento popular, porque esa es la rebeldía. Claro. Y lo que el poder quiere, lo que trata el poder es de convertir el no de la rebeldía en un sí del consentimiento, ¿no? También en palabras del filósofo Alberto Buela, que él habla mucho del disenso. Bueno, el no popular sería el disenso, ¿no? Y el sí en la cultura popular frente al poder sería el consentimiento, que tiene mucho que ver cuando la pobreza lo vota, o una parte, digamos, el voto a Victoria Tolosa Paz, o en fin, hay una violentación del no, claro, hay una apaciguación de la rebeldía, y entonces ya no hay no, cada vez hay menos no, hay mucha... esto tenemos que reconocerlo, el pueblo ya no es lo que era, ha sido manipulado. ¿Por qué? Bueno, ha habido lo que se llama ingeniería social, ya desde la época de Néstor, y alguna gente que tenía oficinas en el primer piso de la Casa Rosada se dedicaba concretamente, detrás del trono, a un proyecto de ingeniería social. Ajá. ¿De qué se trata la ingeniería social? De cambiar los usos y costumbres de la cultura popular. Entonces, claro, hay gente que han logrado éxito en algunos sectores, llevan muchos años de manipulación de ese poder, de intermediación constante del relato, la propaganda, el asistencialismo, los movimientos sociales que median y que tienen, ¿cómo te diría?, como prisioneros, ¿no? Sí. Justamente estoy repitiendo cosas que lo dijo hasta el perro de Jujuy, ¿cómo se llama el perro? Santillán. El perro Santillán. Es decir, hay sectores de la pobreza que ya son prisioneros de los movimientos sociales, y hay que decirlo. Hay gente que ya, que cuando van a compañeros que me dicen, mirá, iban para una manifestación los muchachos del barrio, y les pregunto para mamá, me dice, no sé, qué sé yo, después cuando lleguemos nos vamos a enterar, lo importante es que nos pagan. Sí, es una vergüenza. Y suben al ómnibus, y no saben a dónde van, pero el puntero o alguien les dijo, y después vuelven y se lo gastan en birra y en falopa, ¿comprendes? Y cuando eso se produce a lo largo de un tiempo, y el deterioro es muy grande, ¿no? Imagínate, en otra época, cuando yo predicaba la huerta casera o la huerta en el balcón, y la izquierda me tildaba de
¿cómo te diría?, de reformista, o que me había quedado en el camino, qué sé yo. De jardinero. Claro, me veían como un jardinero, no entendían nada. Yo más de una vez les dije, una vez en la radio de Moreno, les dije, ahora que perdieron se dan cuenta, yo estaba haciendo política, no estaba haciendo de jardinero. Yo lo que quería era que la gente reconstruyera esa capacidad de resistir, y que empieza por el autoabastecimiento. Si vos no sos capaz de plantarle una lechuga o una selga para que tus hijos coman, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Qué podés hacer? ¿No? Claro. Bueno, en fin, pero ha costado comprender esto, que lo importante es volver a un concepto de poder que respete la libertad del otro, y que donde el que está arriba sea capaz de expresar al de abajo, que para eso el de abajo tiene que haber recuperado poder, y esta es la pelea que tenemos nosotros, me parece, que la gente recupere su poder y su libertad, que la gente recupere su libertad. Es lógico que los líderes de 1911 que impulsaron la ley Roque Sáenz Peña no podían prever esta situación tan perversa que se ha dado, me parece a mí, ¿no? Donde, sí, claro. Donde la manipulación se ha convertido en una regla, ¿no? La manipulación de las conciencias, y los pobres son las mayores víctimas, porque dependen de los planes, del salario por hijo, de los paquetes de comida, y todo se negocia políticamente. Entonces, bueno, hay que ver como un pequeño acto heroico a aquellos que lo aceptan, claro, el subsidio, y después votan lo que ellos quieran. Pues sabés que yo, que lógicamente, a mí me gusta la participación, y aparte aprendo en la participación, voy notando un proceso de degradación de la cosa política. Es decir, claro. Es decir que están interviniendo cada vez más agencias de propaganda, que entonces el planteo es llegar con imágenes, ¿verdad? Claro. Entonces si sos joven, si tenés lindos ojos, si tenés lindo pelo, sí. Entonces luego la política ha sido vaciada absolutamente de contenido, es decir, claro. No hay una sola idea que se discuta, y un pueblo, si la dirigencia no discute una idea, y hay una aculturización del pueblo que es brutal, una enajenación de la política, de manera que la gente vive su vida pero sin entender que es parte de un todo, que es parte de un sistema. La cosa se hace muy cuesta arriba, porque ¿cómo salimos de este proceso donde el arriba se deteriora aceleradamente, se ha transformado en una lucha hueca por el poder? Sí, bueno, es la ingeniería social, ¿no? Hay una tecnopolítica, o sea, cualquier candidato está rodeado hoy de técnicos que le dicen qué color de corbata usar, cómo peinarse, yo viste, más de una vez me he sorprendido de viejos militantes que le digo, ¿cómo ustedes están detrás de tal persona? ¿Y qué tiene de líder? No, me dijeron, de líder no tiene nada, es un buen candidato. Yo nunca había percibido o no tenía en cuenta la diferencia de esos dos conceptos. Claro, no son líderes, son candidatos, son buenos candidatos. Sí. Porque visten bien, porque hablan bien, porque tienen buena llegada, y bueno, y hoy mucha antigua militancia se pone detrás de un buen candidato, ¿no? Sí. Y bueno, y así se van, ¿cómo te diría? Se van rindiendo posiciones, se van abandonando principios, ¿no? Pero bueno, queda una tarea para una minoría que tiene que levantar la voz e imponer una cantidad y dar el ejemplo de una vida diferente, ¿no? Me parece que no queda otra. Bueno, esto de la vida diferente, y sin meternos tanto en la coyuntura, pero la dirigencia política realmente es un escándalo. Ese escándalo termina en que tipos nefastos como Milei, diciendo que va a sacar a patadas en el culo a la casta política, logre un porcentaje importante de votos. Pero fíjate el presidente que nos sermoneaba para que no saliéramos de nuestra casa, para que tuviéramos medidas estrictas
que prácticamente si abrazábamos a un ser querido éramos criminales de guerra, y de pronto el tipo tenía en Olivos festicholas, que seguramente habrá sido más de una, donde los tipos se los ve sin barbijo, sin distancia entre ellos, todos sonrientes. Sí. Y vos decís, esto se deteriora aceleradamente. Y sí, es un proceso, es un tobogán, Mario. Yo lo veo como un tobogán casi imparable, ¿no? Porque sobre esto vino el golpe, este golpe electoral que los entendidos anticipan que va a llevar a una crisis política dentro del seno del gobierno, y bueno, vamos de mal en peor, ¿no? En el sentido de que el país se va deteriorando, aumentando deuda, empobreciéndose, ¿no? Cerrando empresas. Es muy triste. Un tema que me preocupa es sobre todo la despreocupación generalizada, no solamente por la educación, que está muy mal, sino por los muchos niños con talento que nacen en todas partes. Me siento bastante culpable porque yo en una época milité en la CTA. Sí. Y realmente no estaba de acuerdo con Víctor de Llenaro en el sindicato de las prostitutas, no estaba de acuerdo en muchas cosas con la CETERA, tampoco estaba en muchas cosas de acuerdo con ATE, más allá que yo era delegado de ATE en agricultura, ¿no? Pero y ahora me doy cuenta que es la raíz del progresismo, ¿no? Porque el daño que se ha hecho a nuestra educación a la educación de nuestros niños es terrible, ¿no? Es terrible. Sí, es terrible. Y aparte nosotros, lógicamente que yo no me meto en temas históricos que dan, para debates interminables y finalmente no obtenés ningún fruto. Pero en la Argentina, por ejemplo, cuando yo era pibe, cuando yo era niño, teníamos la imagen de un Sarmiento. No importa si fuera falsa la imagen, sí, pero era un Sarmiento que nunca había faltado de la escuela, no importa, claro, si hubiera sido mentira. Que se abocaba al estudio, que hacía... y todo eso nos insuflaba un ánimo de estudiar, de aprender, de no faltar a la escuela. Es verdad, sí. Hicimos trizas a Sarmiento y no obtuvimos ningún beneficio. La educación no mejoró, la sociedad no mejoró, y yo creo que en la medida que también hacemos trizas nuestras... Esta idea de que los maestros son equivalentes a un obrero, esta idea que se impuso, ¿no? Que también me parece, más allá de que en ese momento uno lo justificaba desde la política de los derechos sociales y la necesaria sindicalización, pero no estuvo bien hecha, no estuvo porque llevó a esto de hoy, ¿no? A esta despreocupación. En realidad, ser maestro es como un sacerdocio y no se puede comprender esto, no es tan difícil de aceptarlo. Uh-huh. El resultado es que el niño argentino más brillante del mundo vive en Estados Unidos. Lo acaban de nombrar como el alumno más brillante del mundo después de innumerables exámenes donde tuvo que compitió con otros miles de niños brillantes en un país que aparentemente tiene una capacidad de seleccionar los pequeños genios que se dan en todas partes. Sí, porque me decía una compañera, genios hay hasta en las villas. Claro. La policía se ocupa de ellos. Los liquidan siempre, ¿viste? Porque son los que encabezan, y a lo mejor se inclinan por el delito, sí, pero habría que saber reorientarlos, porque son niños precoces, niños con capacidades, que la Argentina no se preocupa de canalizarlos. Sí, es cierto. Lo digo, la Argentina con la capacidad que tiene de producir alimentos sanos, saludables, sustentables, la cantidad de tierra, contradecir a Gustavo Goro-Copatel, que dijo que la Argentina hizo la revolución de separar la agricultura de la labranza. Bueno, neguémoslo, volvamos a la labranza, volvamos a trabajar la tierra, y produzcamos calidad, no cantidad, como quiso Menem. Volvamos al mejor trigo, la mejor carne, a los alimentos saludables, pero además volvamos a la tecnología, seleccionando lo mejor de la inteligencia argentina para ocupar nichos
nichos tecnológicos en el mundo, un mundo necesitado de creer en un país que le diga: nosotros producimos calidad, producimos lo mejor, garantizamos que lo nuestro es lo mejor, y la Argentina puede ser eso. Así como producimos satélites, nosotros acá se reinventó el helicóptero, cuántas cosas se inventaron en este país, ¿sí o no? Y nadie, sí, que no se supo aprovechar, pero hoy día podríamos perfectamente, ni hablar del poder digital, del software, la cantidad de cosas en que la Argentina podría competir perfectamente en el mundo actual, sin necesidad de llenarnos de vuelta de chimeneas. Sí. No, yo viví en Suecia, las fábricas eran con cortinas de colores, cada empleado ponía las flores que le gustaban en la ventana, ¿viste? Es decir, la gente trabajaba con otra libertad. Hay otros conceptos, ¿no? Y incluso hay un problema sindical que aquí yo nunca conseguí que ya te lo considerara, que es la mortificación. Un empleado no necesita ser golpeado o una mujer ser abusada por el jefe, no, simplemente la mortificación. O sea, el jefe llega, vos le decís buenos días y él no te contesta, ya está. Llamás al delegado, se paraliza la oficina, ¿comprendes? Sí. Es sorprendente. Y nosotros hablamos de la calidad de vida y en realidad a veces uno siente que estamos tan atrás que cuando hablamos de calidad de vida hablamos de llenar la panza, poco menos, ¿no? Entonces, y es tan, a mí, yo lo escucho a la nata y a veces me río, me parece graciosa la forma en que mete las palabrotas, pero no está bien, ¿comprende? Vos me mencionabas a un político que hace lo mismo, el otro, no me acuerdo cómo se llama, Cuneo, y bueno, sí, está bien, uno los escucha y dice tienen razón, pero no está bien que te llenen la cabeza de basura. No, eso no ocurrió antes, ocurre ahora. ¿Y no tenés la impresión, dentro de la misma línea, pero te cambio a un pequeño giro, ¿no tenés la impresión de que había un sketch de Tato Bores donde el tipo, todos se pasaban la pelota, digamos, y la conclusión de Tato Bores es que la culpa es del otro, ¿no? Sí. Es decir, nunca nos hacemos cargo de nada. ¿Y no te parece que también los distintos sectores, casi como un rasgo cultural, porque no es de una clase, de un sector, yo lo veo por todas partes, siempre se busca el chivo expiatorio? Sí, bueno. O es el imperialismo, o es el FMI, o es el gremialismo, o es la alta burguesía, o es el villero, o es siempre hay un chivo expiatorio que explica la realidad. Sí. ¿No podemos salir de eso? Sí, bueno, tendríamos que salir. A finales del siglo pasado y a principios de a nivel internacional, hubo un movimiento muy fuerte contra la globalización, contra la soja, contra la palma africana y contra los transgénicos. Ese movimiento era ecologista, fue destruido, fue reprimido, después derivó en las plazas indignadas, pero no es lo mismo. Pero en aquellos años la Argentina lo miró con indiferencia o no lo miró, le dio la espalda. Y yo siempre sentí que en mi propia vida eso me había permitido recuperar un valor que, a propósito de lo que estás diciendo, que es la responsabilidad personal. Claro. Yo separo mis residuos domiciliarios y no me importa lo que haga el municipio, porque no se los doy separados. Yo a unos los composto y lo que entrego es lo inorgánico, ¿comprendes? Entonces, mucha gente dice, bueno, pero yo no separo porque el municipio después anda a saber lo que hace. No, pero es tu responsabilidad personal. Sí. O sea, sos bueno cuando te ven o sos bueno siempre. Y esto tiene que ver con el poder, porque el poder sanciona si vos no sos leal al poder. Y no, el poder, aunque sea oscuro, se realiza cuando obtiene tu consentimiento. O sea, no entendemos siquiera esta
esta cuestión del poder, que digamos no se cumple la ley porque tenés una sanción sobre la cabeza. Se debería cumplir la ley porque es tu país, es tu ley, vos participaste, vos la respaldaste, ¿no? Y porque además tenés una ética como ciudadano. Bueno, así es. Son temas, y yo siento que la responsabilidad personal, que perdimos la oportunidad, en una etapa clave del mundo que fue el menemismo, ¿no? Fueron los años de Menem, los 90 y después el 2001 el estallido, y luego Duhalde y Néstor. Bueno, son años claves en que la Argentina le dio la espalda al mundo, y es muy difícil recuperar todo lo que perdimos, ¿no? Y bueno, y así estamos. Somos el único país que tiene un trigo transgénico y se burlan de nosotros, y con razón. Y con razón, porque no solamente lo que más le gusta a los argentinos es la soja, la tortilla de soja o la milanesa de soja, que es un alimento para cerdos, sino que además tenemos un trigo transgénico. Bueno, somos realmente motivos de mofa, ¿no? Hay algo aquí muy grave, lo que ha hecho el neopopulismo con nosotros, a mí me parece de una gravedad enorme, y siento que es la continuidad de aquellos crímenes de los años 70, cuando hubo un gobierno popular, un gobierno democrático, la gente votó, y los ultra radicalizados decidieron no abandonar las armas y continuar matando gente. Y eso se continuó en esta actitud que yo la escucho a Cristina, y veo esta voluntad terrible, manipuladora del poder, ¿no? ¿Comprendes? Y veo una continuidad. Aprendieron a intermediar, ya no usan la violencia, no te niegan, te convierten en lo que no querés ser, te convierten, aprendieron a cambiar el no por el sí. Y ahora todos dicen que sí, porque te dan el plan, porque te dan la falopa, porque el puntero es el que te consigue la casa, ¿comprendes? Sí, bueno, o sea en el pasado el Estado, de una o de otra manera, a través incluso del sistema educativo, era, bien o mal, era un divulgador de conocimiento, de valores, de disciplina. Sentimiento de libertad también. Claro. Sí. Y ahora el Estado en realidad es un promotor de lo que no debería ser, es decir, es un disciplinador. Efectivamente. Entonces, dónde, cuál es la punta del ovillo a partir de la cual poder desenredar esta madeja en la cual estamos, y que da la impresión de que no tiene, por momentos uno no ve la solución, uno quiere ser optimista, quiere decir, bueno, algo se puede hacer, pero tampoco le encuentra por qué lado. Las instituciones aparecen, yo te diría, deshilachadas, sin desvalorizadas, sin carácter. Vos sentís que la Cámara de Diputados no sirve para nada, el Senado no sirve para nada, no discuten. Te das cuenta, yo veo, fíjate que Bolsonaro en este momento tiene una puja, una pelea con los jueces de la Suprema Corte, que en la Argentina es impensable, ¿no? Es impensable, y allá en cambio hay instituciones que resisten el abuso, ¿no? Que se le paran al presidente, que hacen respetar los diferentes poderes del Estado. Eso en la Argentina lamentablemente está también muy debilitado, ¿no? Pero bueno, vos estás preguntando qué podemos hacer, y esto que estamos haciendo, y es la punta del ovillo. Yo siento que es esto, el uso de la palabra, el logos, ¿no? Porque ponerle, ¿cómo te diría? Ponerle nombre a las cosas te empodera con las cosas, ¿no? Le da sentido, Nosotros tenemos que recobrar el sentido de la comunidad, del sentimiento de patria. Tenemos que recuperar un sentido, y esto implica ponerle nombre a las cosas. Y yo siento que es lo que hacían en otra época, qué sé yo, desde Jauretche a Ramos, a Leopoldo Marechal, a Scalabrini,
¿te acordás? Ellos usaban el español, el castellano a fondo, poniendo nombres, las frases que inventaban para que la conciencia a uno se la abriera. Yo era un mocoso, pero a veces había frases brillantes, que eran el fruto de mucho estudio de algunos de estos grandes hombres, ¿no? Pero que te daban, te mostraban un camino totalmente, estaban plagadas de sentido, ¿no? Sí. Y eso se ha perdido totalmente, tenemos que recuperarlo. Estábamos llenos de frases que aludían a la colonia, al vasallaje, definiendo lo que era la Argentina, pero cosas increíbles, ¿no? Ahora, también había una sociedad que leía más que la sociedad también, actual. Claro, sí, que leía. Que leía. Que estaba informada, y la Argentina, y lo que pasa es que ahora igualamos para abajo, y tenemos que romper con esa costumbre, porque la Argentina siempre igualó para arriba, y esto de los chicos superdotados o que nacen con talento, no sé cuál es la expresión más correcta, pero está lleno de niños que nacen con talentos y los desaprovechamos, ¿no? Y algunos, como este chico, que su familia tuvo que emigrar por razones de trabajo, eran de Rosario, y ahora es noticia mundial, lo nombraron el alumno, 13 años tiene, el alumno más brillante del mundo, increíble. Yo digo, realmente, o el otro sacerdote que está en Mozambique, que claro, se ve que no pudo nunca hacer un barrio, que los pobres hicieran su propio barrio, organizando su propia tarea, su propio trabajo, como hizo allá, ¿no? Y como, bueno, y parece que estamos, los Messi, los Maradona, ¿no? Se tienen que realizar fuera de la Argentina. Sí, es una o los tragedia. Papa Francisco, porque está lleno de personajes argentinos en el mundo, que aquí no tienen ninguna posibilidad de formar equipo. Esta es la lamentable situación. Y a mí me parece que repetirlo, machacarlo, puede servir, porque hay que golpear la conciencia de los argentinos, en el sentido de que no merecemos estar en el nivel que estamos, porque tenemos una herencia, una historia, un legado que defender. Esto, más allá de los partidismos, claro. Me parece que es un tema en el cual habría que unirse para trabajar en el mismo vector estratégico, ¿no? O sea que yo lo que siento sobre nosotros, los argentinos, es que no hay nada que por lo cual valga la pena luchar, ¿no? Es decir, todos los países tienen algún sueño que puede ser cualquiera, que puede ser una obra pública o puede ser la igualdad, lo que fuera. Pero yo siento que en este momento hay un vacío de tal magnitud que funcionamos en el ámbito colectivo a través de la negación del otro. Es decir, bueno, voy a ir por este lado porque odio a aquel, o voy por este otro lado porque aquel no tiene que llegar. Pero no hay un factor, una ilusión, que puede ser la reconstrucción de la educación pública, o que podría ser, qué sé yo, algún desarrollo tecnológico, o hacer un puente, no sé, o volver a ocupar nuestro territorio de manera mucho más inteligente de lo que lo hemos hecho a lo largo de los últimos 2 siglos prácticamente. Pero no hay ninguna motivación, es decir, no tenemos un sueño colectivo, y me parece que ese vacío es tremendo. En muchos jóvenes hay un compromiso, un ideal, pero bueno, claro, son jóvenes, ¿no? Hasta, yo digo, les faltan 10 años para que lleguen a un liderazgo, ¿no? Pero bueno, no sé, es lo que tenemos, ¿no? Pasamos por cosas tan terribles, porque el fracaso de los años 70 y después el genocidio y la dictadura militar fueron cosas muy terribles, y como si fuera poco, remató en una derrota en la guerra con el Reino Unido, de la cual no hemos logrado salir, porque en los 90 se firmó el Tratado de Paz de Madrid en Menem Cavallo, que nunca se pudo revisar,
Es terrible lo que... Claro, es muy espantoso, ¿no? Y ni siquiera nos planteamos lo espantoso, entonces, bueno, más difícil. Más difícil que podamos salir de semejante losa que tenemos en la cabeza si ni siquiera, si no queremos hablar del tema, justamente porque el tema del poder es ponerle nombre a las cosas, y cuando le ponemos nombre a las cosas las dominamos y le damos sentido, ¿no? Así como le ponemos nombre a un perro, le ponemos nombre a un niño, a un árbol, y esto desde el fondo de la historia el hombre hizo eso, le puso nombre a las cosas para sentirlas propias, para aproximarse, para vincularse. Bueno, nosotros no somos capaces de reconocer las tragedias que atravesamos. Sí. Hay que revisarlas y hay que empezar, yo creo que hay que revisar, así como que tenemos que revisar la educación, tenemos que revisar el sistema electoral, porque no solamente la lista sábanas o la financiación. A mí me parece muy terrible la alienación que se da en torno a las urnas, me parece muy penoso, ¿no? Hay tantos temas. Yo le decía hoy a una compañera latinoamericana que una cosa que me sigue sorprendiendo de la Argentina es que agentes de los servicios de informaciones prácticamente públicamente reconocidos, son aceptados como líderes políticos. Y eso es verdad. Esto es una situación que parece que solamente se da en la Argentina. Es decir, a nadie le importa. Yo he discutido con gente que me dice, sí, pero bueno, está bien, te acepto que es servicio, pero también es un líder político. ¿Cómo es un líder político un tipo que tiene un servicio? Y sí, bueno, en la Argentina ya no hay ningún problema. Hemos atravesado todos los límites, sí. Claro, hay gente que, bueno, amigos que ya murieron, pero que conocían mucho de política. Cuando yo decía, mirá, ¿quién van a nombrar ministro de Defensa? Me dijo, mirá, en la Argentina desde siempre no se nombra un ministro de Defensa que no haya sido parte de los servicios. Claro, qué interesante. En algún caso lo comprobé y lo ratifiqué. En el caso de una mujer, ¿no? Pero, claro. Es la que me imagino, seguramente. Son temas experiencias que te daba la vieja política, que la otra generación que se ha ido disponía de estas experiencias. Sí. Y eso también se ha perdido. Eso se ha perdido. Te hago la última porque el tiempo, dale, se vuela, realmente vuela cuando charlamos contigo. Así que tenemos un minutito nomás, pero vos decías las cosas que hay que llamar por su nombre. A nosotros nos metieron una deuda ficticia que le hemos llamado deuda, sí, cuando en realidad es una cadena de la cual no podemos salir. Y nunca tampoco escuchás a alguien que diga, bueno, vamos a hacer tal cosa con la deuda. Por ejemplo, vamos a remangarnos todos durante 10 años y vamos a pagarla. O, qué sé yo, otra cosa. No estoy haciendo ninguna propuesta. ¿No sentís que en torno a eso también hay una enorme resignación colectiva, como que tenemos que vivir con esa cadena? Sí, yo no sé si es indiferencia o resignación, probablemente tengas razón, ¿no? Nadie habla de eso, de la deuda en el pueblo, en los barrios no se habla, ¿no? En la política no se habla. Sí. Sorprende, ¿no?, que haya una elección y que los candidatos no hablen de la deuda. Bueno, no hablan de las cosas más importantes, ¿no?, pero no hablan de la deuda, es verdad. Y nosotros, qué sé yo, realmente creo que habría que revisarla, que habría que auditarla. Los que hicieron campaña para auditar esta ley, desde hace 30 años atrás en adelante, bueno, muchos han ido muriendo, se han callado, cansados, pero incluso hasta podríamos pagarla si tuviéramos capacidad de recuperar nuestros bienes naturales, nuestros recursos, que, bueno, tanta. Sí. Y si tuviéramos capacidad de recuperar a nuestros niños superdotados, que los hay por todas partes, y educarlos, y con ellos desarrollar tecnologías y fuentes con capacidad de exportar para conseguir los dólares para pagar la deuda. Solamente eso sería una estrategia, ¿no?
porque podríamos hacer tanto en el campo de las nuevas tecnologías, con la robótica. Yo no digo de supeditar el país a la robótica, sino ser capaces de ocupar un nicho internacional, ¿se entiende? Así es. Yo soy partidario del arraigo, pretendo cultivar la vida rural, recuperar la transhumancia, todo eso para que el común de la gente se empodere, tenga identidad, recupere volver a la música tradicional, todo bien, pero tenemos que estar en el mundo y tenemos la posibilidad de estar en el mundo, entre otras cosas para saldar la deuda o para resolverla, ¿no? Correcto. Y lo podríamos hacer perfecto, todavía lo podemos hacer. No nos han destruido tanto al hombre argentino. Así es. Jorge, ya me piden para la tanda de la radio. Un abrazo, Mario. Te voy a agradecer muchísimo y te mando un fuerte abrazo. Bueno, saludo a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, ustedes han tenido el gusto, igual que yo, de escuchar a Jorge Rulli. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula.